Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión, de nueva cuenta nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Y de nueva cuenta estamos platicando con un extraordinario jurista y amigo ya muy conocido en esta pantalla nuestra de En nombre de la ley, que es el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de dicha facultad, quien nuevamente ahora nos recibe con su hospitalidad y con su amistad. Director, muchas gracias por recibirnos nuevamente y poder platicar contigo aquí en nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM. Al contrario, don José, es un honor que me hayas nuevamente invitado a tu programa y es un privilegio tenerte en esta que es tu facultad. Muchas gracias. Hemos comenzado un nuevo año. Es un año que estará marcado por muchas cosas importantes para los mexicanos en su vida colectiva y en nuestra vida individual también. Una de ellas es la vida política y muy concretamente las jornadas electorales que habrán de desarrollarse en el año que comenzó de 2018. Los mexicanos habremos de elegir un nuevo presidente de la República, tendremos lo que llamamos elección general de Congreso Federal, es decir, la renovación total de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Se renovarán los poderes de la Ciudad de México y de otros estados federados. En fin, habrá una vida electoral muy intensa en la que desde luego uno de los vectores y de los referentes esenciales será la elección presidencial. Como en todo país, la elección que más llama la atención y que más mueve el interés de los ciudadanos. No siempre corren tiempos felices y a veces las campañas están muy llenas de alteza, a veces están muy llenas de esperanza, a veces están muy llenas de entusiasmo sano y en otras ocasiones están llenas mucho de enojo, de ataque, de diatriba, de denostación, según lo hemos visto en unas y en otros casos en nuestro país. ¿Cómo percibes tú el ambiente electoral, y no solo desde el punto de vista político, sino todas las incidencias que esto pueden tener en la vida jurídica mexicana? Mira, don José, el problema más esencial que tienen los grupos sociales, o los dos problemas esenciales, el primero sería cómo se establece la relación de mando-obediencia, que en una sociedad grande es quién gobierna. Ese es un problema. Y el segundo es cómo se transmite el mando. Eso, si nosotros lo estudiamos en cualquier grupo social pequeño o en una gran sociedad como la nuestra, es el problema fundamental de la organización social. Porque se establece pues una relación que determina el camino, la organización, el futuro, los programas de una sociedad. Y para ello, pues las sociedades parten a lo largo del tiempo pues de muchas situaciones, ¿no? En el pasado, pues el gobierno era un derecho divino que tenían los monarcas, lo hacían de manera vitalicia, y a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración, quienes decidimos quiénes gobiernan somos los ciudadanos, el poder soberano. Entonces, hay que entender que es un problema de todas las sociedades el establecer estos dos problemas. Y si nosotros analizamos en la cuestión electoral, la renovación de los poderes y la transmisión del poder, es el tema que ha llevado más veces reformas políticas a lo largo de los últimos años. Especialmente de 1977 para acá, han habido muchísimas reformas constitucionales que han tratado de ir generando condiciones para garantizar que la sociedad pueda transmitir el poder en términos pacíficos, en términos tranquilos.
México es un país privilegiado. De 1938 a esta fecha, todos los presidentes de la República han empezado y han concluido su mandato y lo han hecho y han entregado el poder a través de elecciones. Algunas muy disputadas, algunas no tanto, pero finalmente partamos de una cuestión optimista, de que una de las cosas que nosotros vemos desde la academia es generar las condiciones y tratar de generar conocimiento para que este buen récord que lleva el país siga caminando y que estas elecciones de este año se puedan llevar en condiciones de normalidad, de paz social y de estabilidad. Y no solo eso, abundaría un poco más, es decir, es cierto que hay presidentes que en este siglo, estos 100 años, no han terminado su periodo, como fueron el presidente, concretamente el presidente Ortiz Rubio, sí, no terminó su periodo. Pero todos fueron electos desde la elección de 1917, en la que resultó triunfante Venustiano Carranza. Todos han sido electos en las fechas en que establece la Constitución. Así es. Nunca se ha suspendido ni retrasado una elección ni presidencial ni de Congreso. Y a partir de Cárdenas, todos han terminado. A partir de Cárdenas, todos terminaron su mandato, ya entonces sexenal, antes era cuatrienal. Una cosa que me inquieta de lo que dijiste, y que es efectivamente cierto, la dinámica legal de las normas que rigen las elecciones mexicanas ha sido muy intensa. De hecho, en el periodo que tú mencionas, desde 1977 hasta la fecha, no ha habido dos presidentes que hayan sido electos bajo el mismo régimen legal. Es decir, cada sexenio se ha modificado y el siguiente presidente es electo bajo reglas nuevas. Eso ayuda, ha ayudado, eso complica, eso tiene alguna importancia para el ciudadano o tan solo es una complicación para el candidato. ¿Qué tiene? A partir de 1977, cuando aquella reforma política donde México salió de haber electo a un candidato único, no hubo candidatos Exacto. de oposición, a lo que hoy vamos a vivir con 10 partidos y con candidatos independientes, pues 40, 41 años han sido muchos cambios. Y creo que esto lo podemos ubicar en el término que estamos viviendo en una era de partidocracia. Los partidos políticos que se constitucionalizaron en aquella reforma hoy han asumido un papel protagónico y los partidos políticos son los que han creado la necesidad de las reformas, los que las discuten, los que las aprueban y luego los que las critican y luego los que se quejan de ellas y luego los que piden nuevamente cambiarlas. Normalmente los que piden cambiar las reglas son los que perdieron en función de que dicen que porque las reglas estaban como habían quedado, no tuvieron la posibilidad o las condiciones para ganar. Creo que hemos hecho en esto un abuso en la reforma electoral porque vemos con mucha preocupación desde la academia que se dan reformas constitucionales trascendentes y antes de que se hayan puesto en práctica o durante la época primera en que se ponen en práctica, los mismos partidos que las crearon las empiezan a criticar, empiezan a denostar las instituciones que crean y empiezan a generar condiciones como para justificar a lo mejor sus debilidades o para finalmente tratar de sacar ventaja de las reglas. Entonces, creo que la ciudadanía tiene que aprender a ver esto y a que seamos un poco más preocupados de lo que es un proceso electoral y mucho más exigente con los partidos y con los candidatos de que lo que nosotros esperamos pues son propuestas, lo que nosotros esperamos son análisis, enfoques de los candidatos de qué es lo que ofrecen en el caso de llegar al poder para que nosotros podamos tomar una decisión. Lo peor de una decisión es una ciudadanía desinformada que acabe votando
no por una buena elección o una decisión razonada, sino por reacción ante pues, una campaña política o un ataque o una diatriba. Los candidatos, los partidos, se están comportando en el nivel óptimo. Vamos, no quisiera ahorita tocar el tema de legalidad, pero sí el de civilidad que debe imperar en una contienda política y que hemos visto en otros países. Tú has viajado, has observado mucho lo que sucede en otras latitudes y es muchas veces contrastes, a veces mucho mejor, a veces mucho peor de lo que nos sucede a nosotros. Pero, ¿cómo nos calificaríamos nosotros? Yo creo que esta elección va a ser una elección que va a tocar fondo en una crisis de los partidos. Ningún partido político por sí solo se siente ya suficientemente seguro de ganar las elecciones. Hemos pasado una etapa donde las alianzas electorales han sido la característica. Creo que se ha abusado de este recurso y creo que se convirtió pues, en una fórmula que ya se convirtió indispensable, y prueba de ello es que vamos a ver a tres grandes alianzas de partidos políticos confrontarse. A mí no me gusta este pragmatismo en que se reúnen partidos políticos que tienen una orientación política a veces hasta antitética y que se alían en una alianza en donde no se ponen de acuerdo o no nos exponen a los candidatos cuáles son los acuerdos en materia ideológica que se van a sostener, no solamente para ganar la elección, porque pues eso puede parecernos simple, sino en el caso de que resulten triunfadores, qué tipo de gobierno y qué tipo de orientaciones son las que nos van a ofrecer. Entonces creo que después de esta elección los partidos políticos tendrán que meditar muy bien qué está sucediendo, porque se ha llegado a una etapa de una gran pulverización del electorado. Los analistas políticos dicen que ningún partido o ninguna alianza podrá sacar más allá del 30-35% de los votos, lo cual es consecuencia numérica. Así es. Son tantas opciones que se ha fraccionado el voto, pero también es sinónimo o resultado de que los ciudadanos se han decepcionado de los partidos políticos. Y entonces los ciudadanos están teniendo una actitud a la hora del voto muy cambiante. Por eso ahora pareciera que volvemos a las épocas de los césares romanos, en donde todos los días tenemos que ver qué dicen el oráculo, y ese oráculo ahora son las encuestas, ¿no? Exactamente. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Regresamos a nuestra interesante conversación con Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Esto tiene, desde luego, y lo hemos visto, un costo importante para la gobernabilidad. Desde hace 20 años, desde la elección de 1997, el presidente mexicano ha dejado de tener mayoría en el Congreso de la Unión. Es decir, su partido ya no es el partido dominante en el Congreso. Más aún, desde hace varias elecciones, el presidente mexicano es electo por una mayoría relativa, es decir, no contando con el 51% de los votos, sino con menos del 50%, aunque sea la primera fuerza. Esto es grave para la gobernabilidad, porque en la democracia pueden existir muchos partidos, 10 has mencionado que tenemos ahora. Mas, sin embargo, en la gobernabilidad solo hay 2 partidos.
los que están con el gobierno y los que están en contra del gobierno. Y en el caso mexicano, los 3 últimos presidentes mexicanos han tenido que gobernar contra la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Y esto dificulta mucho su trabajo y contra la voluntad de la mayoría de los legisladores mexicanos. Y esto dificulta su gobierno, dificulta sus reformas, dificulta sus presupuestos, dificulta muchas cosas. ¿Cómo podemos percibir el futuro mexicano en este sentido? Yo creo que desde la academia y desde la ciudadanía tenemos que recordar a los partidos políticos, pues la teoría. Quien manda somos los ciudadanos. Y tienen que ser muy sensibles de identificar, y creo que lo están viendo, que la ciudadanía tiene muy mala percepción ya de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos de la democracia, pero se han creído que son la democracia misma. Claro. Entonces, creo que México necesita una reingeniería electoral. Necesitamos revisar si efectivamente necesitamos tantos partidos, si los partidos que existen justifican su existencia porque representan o una ideología o a un segmento de la población. Muy importante. Y ningún partido hoy puede identificarse o puede suscribir que es representante ni de una ideología clara, ni tampoco se puede autodesignar o señalar como representante de un grupo social determinado. Todos se han hecho un poco hacia el centro, nadie quiere hacer propuestas radicales, nadie quiere comprometer una línea para no perder votos, y entonces el ciudadano no alcanza a saber qué es lo que oferta cada partido político. Claro. Mira, don José, esta es una elección muy especial. Por virtud de tantas reformas, como bien lo dijiste, no solamente vamos a elegir presidente a todo el Congreso, al gobierno de la Ciudad de México, sino otras 8 gobernaturas, y en total son 3.326 cargos los que se van a elegir, porque así los partidos políticos lo han diseñado. Entonces, la ciudadanía que nosotros estamos tratando de formar en las instituciones de educación superior, en especial en esta facultad, es una ciudadanía comprometida. Así. Vamos a elegir, por ejemplo, y creo que ahí las autoridades electorales y los partidos han fallado, vamos a elegir por primera vez en muchos años diputados y senadores que se pueden reelegir hasta 12 años. Así es. Los ciudadanos no lo saben. Entonces habrá que identificar muy bien a quién le vamos a dar nuestro voto, a qué persona le vamos a dar nuestro voto. Ya no nada más es a qué partido, qué personaje es al que le vamos a dar la posibilidad que vaya al Senado o a la Cámara de Diputados, porque se puede reelegir y puede estar 12 años. En el ámbito local, porque las elecciones desde aquí de la Ciudad de México se ven así con un panorama muy uniforme, pues los ciudadanos tendrán que saber y saber escoger muy bien la mejor opción para un gobernador, la mejor opción para un congreso local, la mejor opción para un presidente municipal. La ciudadanía tiene hoy que identificar tantas opciones que va a tener en el mismo día en una boleta. Si un ciudadano va aquí a la Ciudad de México, tiene que votar por presidente, por senadores de mayoría y de representación proporcional. Como 7 boletas tendrán diputados. Los capitalinos. Y es muy importante que el ciudadano pues sepa que no va a ir simplemente a hacer un cruce de votos a todos por lo mismo, sí. Porque finalmente son muchos encargos. Y el ciudadano tiene que estar informado. Y otra cosa en lo que comentábamos, creo que la ciudadanía tiene que saber identificar. Estamos viviendo una época caracterizada por la violencia y la inseguridad. Sí. Nosotros no podemos permitir que las campañas políticas se conviertan en campañas violentas, en campañas agresivas, en que veamos espectáculos como los que hemos empezado a ver, donde los organizadores de los partidos políticos acaban intercambiando sillazos.
Ya aconteció, efectivamente. Y que los partidos, los candidatos, lejos de presentar propuestas, estén dedicados simplemente a denostar al adversario y a criticarlo. Creo que los ciudadanos tenemos que exigirles a los partidos y a los candidatos que privilegien las propuestas sobre los ataques y las diatribas. Eso creo que será algo, y que el ciudadano deberá castigar con su voto a quien no lo haga. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Efectivamente, han pasado cosas muy graves y que nos complican nuestro escenario de la realidad. Una paradoja, por lo que tú dices, de la democracia mexicana, es que no está instalando gobiernos de mayoría, sino gobiernos de minoría. Es decir, los triunfadores lo son por minoría relativa. Dos, que hay mucha denostación. Entonces, los próximos gobernantes, el próximo presidente de la República, gane quien gane, va a estar muy empañado por denostaciones, y denostaciones en las que van a creer la mayoría de los mexicanos y los que no votaron por él. Es muy delicado. Otra cuestión que el ciudadano tiene que saber es que por virtud de la última reforma constitucional, la fracción 17 del artículo 89 de la Constitución ya establece la posibilidad de que el presidente que gane la elección pueda convocar un gobierno de coalición. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué partidos va a coaligarse para hacer mayorías si todos van a acabar llenos de ataques y de diatribas? En este sentido tienes mucha razón. Se han construido gobiernos de minoría por decisión de los partidos políticos. Así es. Los partidos políticos han creado un sistema electoral así. Entonces, lo que debe de dar legitimidad a quien gane las elecciones no es la cantidad o el porcentaje de votos que obtuvo, sino que lo haya hecho de una manera clara, transparente, contundente, y que las instituciones electorales que se han creado y que nos cuestan mucho dinero funcionen con eficacia, eficiencia, imparcialidad y honestidad. Claro. Pues, mi querido Raúl Contreras, muchas gracias por habernos recibido de nueva cuenta en nuestra queridísima Facultad de Derecho, por compartir con nuestro auditorio estas ideas que son siempre importantes, pero particularmente en este año que es crucial para nosotros y que muchas cosas importantes se van a decidir no solo en lo político y electoral, sino en otros terrenos de nuestro interés colectivo. Y a nombre de Excelsior Televisión y en general de Excelsior, que es tu casa también, porque tú eres colaborador, escribes todos los sábados en el diario Excelsior, te estamos muy agradecidos. Muchas gracias, don José. Siempre platicar con alguien tan experimentado y tan culto como tú es interesantísimo, y siempre el tiempo se pasa volando. La Facultad de Derecho siempre estará abierta para mi casa editorial y en especial para ti. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y por recibirnos, y nos veremos en la próxima.